Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Hay muchos mitos, misterios y dudas sobre lo que está ocurriendo con la prensa bajo la presidencia de Donald Trump. Para hablar de lo diferente que es ahora la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca, le agradezco mucho a Víctor Ulloa, un mexicano que lleva muchos años cubriendo la Casa Blanca casi todos los días. Él es camarógrafo y nos va a decir, porque quisiera que él se presente brevemente, para quién trabaja y cuál es su historia y cómo se ve detrás de cámaras ese ambiente tan hostil ahora y tan benéfico para otros en la mansión presidencial en Washington, D.C. Víctor. ¿Qué tal, Jesús? Mi estimado Jesús, un buen amigo que nos conocemos desde hace años, efectivamente. Y mi nombre es Víctor Manuel Ulloa Ramírez, originario de Guanajuato. Hice mi carrera en el Canal 2 en Tijuana, ahí desde hace muchos años, en el 78. Después emigré a Estados Unidos en el 86, cuando Univision empezó en Los Ángeles. Y de 86 a 89 estuve 3 años en Los Ángeles cubriendo lo que era Univision, todas las noticias de la frontera, de narcotráfico, de las nuevas leyes, ¿no? Me tocó cubrir la ley de inmigración de la Simpson-Rodino, etcétera, etcétera. De ahí vine a parar acá en 89, me ofrecieron trabajo, Univision me ofreció trabajo acá en Washington, que es como llegué a esta ciudad capital del imperio en decadencia. Y trabajé con Univision de 89 al 94. De ahí el mismo productor ejecutivo de Univision abrió Telemundo en Miami y me fui a Miami a trabajar para él, para hacer el noticiero Telemundo en Miami, el noticiero nacional. De ahí tomé 96, se hace una asociación con CBS que compra la compañía de Telemundo. Y es como yo me enlazo con la gente de CBS, que era, fueron dueños de la compañía por 2 años nada más, que era CBS Telenoticias, para competir en televisión en Latinoamérica con CNN en español y con, ¿qué era el otro canal? No me acuerdo, pero la idea era hacer eso, pero no les resultó. Vendieron la compañía a una compañía mexicana de regreso. Y en 98 nos ofrecen, tanto a mi esposa, que era mi productora, y a tu servilleta, nos ofrecen trabajo acá en Washington. Y regresamos nuevamente en Washington en el 98, exactamente casi al final de todo el escándalo que tenía Bill Clinton con la Lewinsky, ¿no? Con Mónica Lewinsky. Como camarógrafo oficial de CBS en la Casa Blanca. Y entonces ahí es cuando yo entro ya con CBS. Yo trabajé 9 años con CBS. Tiene un arma de noticias que es CBS Newspad. Pero ya desde el 98 para acá es donde empecé a trabajar con ellos. En el 2007 me transferí con el noticiero nacional y ahí ya me hice más exclusivo al noticiero nacional, que es donde yo realmente me reincorporo al cuerpo del Travel Pool que le llaman. Mi primer viaje fue en el 2007 con George W. Bush a hacer la graduación de la Academia
de la Marina Costera del Coast Guard en Connecticut. Y de ahí en adelante pues ya me tocó, o sea, oficialmente desde el 2009 cubro lo que es la Casa Blanca. Y bueno, y creo que eres uno de los pocos testigos que en esta nueva etapa de la segunda presidencia de Trump estás viviendo una modificación importante de la prensa tradicional de Estados Unidos que cubre al mandatario. ¿Cómo Totalmente. se ve detrás de cámaras? ¿Qué es lo que percibes? Todo un circo, toda una manipulación. Lo que están haciendo, están dejando entrar a todos esos medios de la, pues, ¿cómo les llaman tú? La prensa nueva. Right. Bueno, oficialmente es the new media, sí, la prensa nueva. Pero son todos los de YouTube, hasta el señor que tiene el Pillow Company, el Lendl de Texas, que hace muy amigo donó mucho dinero en la primera campaña y ahorita donó más dinero en la segunda campaña de Trump y ahora hasta él mismo tiene su YouTube channel. Y es una de las nuevas personas que hasta me da risa de verlos de vienen aquí con con los medios que tienen, ¿no? Traen sus iPhones, trajo 3 reporteras, la Anchor y 2 reporteras, pero así como un Mickey Mouse channel, ¿ves? Que tienen 10,000 seguidores. Y así como ellos, o sea, también hay otra prensa más establecida como el One America Network, está Newsmax, hay un par más que son, aparte del Fox News, que es como el canal oficial del estado. Uh-huh. Es increíble. Está el Getaway Pundit, que ayer cuando nos tocó cubrir la salida de Marine One, cuando fue a hacer su discurso en Detroit, una de las personas que le pregunta ahí, primero lo adulan, ¿ves? Señor presidente, gracias por todo su trabajo que ha hecho y efectivamente he estado viendo que en la parte, esa fue otra cosa que hicieron, deje corregirme. Ayer en la mañana aparecieron cantidad de pósters aquí en el North Lawn, que es donde hacemos los tiros en vivos, pero pósters así, cartelones como los que hacen en el real estate, en los bienes y raíces para vender casas y eso, y lo tapizaron con letreros de capturado, violador de niños, capturado, asesino, con la foto de so and so, sin saber si realmente tuvieron caso, ¿no? Yo no digo que sean inocentes, nada, pero era para que los tiros en vivos que se hacen de aquí de la Casa Blanca, que tienes tuvieran esos carteles. Claro. Pero entonces Pundit le dice al presidente, oiga, me di cuenta hoy que el liberal media, los networks que son los oficiales, ves que es ABC, CBS, CNN y NBC, que supuestamente estábamos moviendo los letreros para que no salieran en el background. Y era una gran mentira. Ahí están los letreros. Hasta hoy la Casa Blanca los removió en la mañana, pero... Ahí siguen. Sí, removieron la mayoría. Dejaron unos donde está el New Media, ahí los dejaron. Pero, porque ellos, Víctor, yo creo lo pidieron. Yo quisiera que nos comentaras para este podcast, tú como empleado, colaborador de uno de los grandes medios de Estados Unidos, CBS, y que todos los días detrás de los asientos de la prensa hay una parte especial para ustedes, los camarógrafos, los reporteros gráficos. ¿Qué se comentan entre tus colegas? ¿Les da risa cuando escuchan preguntar a alguien? ¿Qué dicen cuando ven a Caroline Leavitt, la portavoz, eludir a los reporteros tradicionales y darle la palabra a estos militantes, a estos aduladores, a esta gente que se dedica a propagar a Donald Trump? Es increíble, o sea, nada más nos vemos uno al otro, a veces reímos, o sea, como no podemos hablar porque está el briefing a todo lo que da, pues nada más nos vemos las caras ahí como de wow, así como de, o escuchaste lo que acaba de decir la de prensa y cosas que no te la crees. Aparte que lo regaña, ¿ves? O sea, te corrige, te regaña, es una prepotencia. Es una secretaria de prensa muy inteligente, no le quito eso, muy joven, pero muy prepotente, muy prepotente. Y claro, creo que la reportera de CNN le hizo una pregunta que le fue incómoda para ella la semana pasada. ¿Y qué pasó?
ya no le preguntan más. Es más, hubo el chisme de que la habían sacado, que la habían sacado en la casa, de aquí de la Casa Blanca, pero no, yo la vi otra vez ayer precisamente y no la han sacado, pero no le dan la palabra para que haga otra pregunta. Ahora, que normalmente... Dime. Leavitt informó al inicio de este segundo mandato de Trump que iban a asignar poco más de 400 credenciales de prensa de la Casa Blanca a los que llaman la prensa nueva, y que incluso corría el riesgo la prensa extranjera acreditada, como tu servidor, de que nos quitaran la credencial. No ha ocurrido esto todavía, pero antes y previamente a la primera presidencia de Trump, la prensa extranjera tenía cierto papel para hacer preguntas. Yo te lo digo como acreditado ante la Casa Blanca, ya no dan ganas de estar en las conferencias de prensa porque ni te toman en cuenta ni te dan la palabra. ¿Tú cómo ves eso, aun cuando trabajas por un medio estadounidense muy importante y que en tus raíces eres mexicano? ¿Cómo lo percibes? Súper mala onda. Es manipulación total de la prensa, manipulación al 100%. Y están trayendo también siempre te dan a un invitado especial a mano derecha del podio de la vocera. Hay 5 asientos donde venían normalmente los asistentes de ella, ¿ves? Ahora un asiento es dedicado para un miembro del New Media. Y claro, antes de que se empiece la conferencia de prensa, que es nada más una a la semana, ¿ves? Debería ser una cada día, pero lo están haciendo una vez a la semana, ¿ves? Por una razón se llama The Daily Briefing, pero el Daily Briefing se hace una vez a la semana. Esta semana se hizo el lunes y el martes porque estaban promoviendo los primeros 100 días de la administración, ¿ves? Y trajeron al secretario del Tesoro para que les hablara de cómo se arreglan todo. Hablaron de la frontera, a la secretaria del DHS, de la Dirección de Homeland Security. Y hoy está tienen la reunión de gabinete, que fue lo que me escapé ahorita, la tenía que estar monitoreando, pero dije, vamos a hacer esto. Y es increíble, man. O sea, es una adulación al presidente de todos los nuevos secretarios, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, de Florida, Dios mío, a Rubio, a Marco Rubio, ¿no? Little Marco, que se odiaban hace 8 años, ya se les pasó el odio y ahora es como, bueno, señor presidente, bajo su liderazgo y su gran mentalidad hemos estado tratando de ajustar las cuentas con Irán y estamos tratando de arreglar la guerra de Ucrania y, Dios mío, las barbaridades que se dicen, man. Y lo que están haciendo, volviendo al caso del New Media, como dices que están dando 400 credenciales nuevas, yo creo que ya las dieron, porque lo que me imagino es que están haciendo un overcrowding del briefing room que no le caben, no sé, la capacidad máxima deberían de ser, yo creo, 60 personas, 70 personas. Y al tener más de eso, es la forma en que nos van a sacar de aquí, de lo que es la Casa Blanca. Nos van a poner afuera. Aquí enfrente de la Casa Blanca está el Blair House, y a un lado el Blair House. Está aquí a media cuadra, pero tienes que salir el gate de seguridad. La puerta, sí. Ahora, Vic, tú haces el trabajo todos los días ahí en la Casa Blanca, tienes a varios reporteros y reporteras de CBS que se van turnando. ¿Qué comentan entre los reporteros? ¿Te han comentado algo a ti como su mano derecha? ¿Eres el que estás tirando las imágenes que se están transmitiendo al mundo entero? ¿Han recibido ustedes presión por parte de la Casa Blanca, los camarógrafos? Nosotros no, sinceramente no. La única presión es porque les interesa usarnos, ¿ves? Por ejemplo, la forma de hacer de las conferencias de prensa, los eventos en el South Lawn, como fue lo del Easter Bunny el lunes, lo del conejito. Ayer la salida de Marine One, dejan entrar lo que le llaman el pool, que el pool se constituye, tú sabes, de 17 personas, ¿no? Uh-huh. Y es el pool de televisión, el pool de radio, luego el pool de prensa escrita, luego los fotógrafos de gráficos, y después entra todo el mundo.
Entonces entra el pool, pero después nos están dando preferencia a los TV Networks. El siguiente grupo, TV Networks. ¿Por qué? Porque les interesa tenerlos ahí en la primera línea del line of fire, en la primera línea de oportunidad para que salga bien las imágenes, ¿ves? Para que no te bloqueen eso y lo otro. Son maestros de las relaciones públicas y de la manipulación. Y ahora, yo quisiera preguntarte algo así muy personal respecto a los años que llevas ahí trabajando en la Casa Blanca casi todos los días. ¿Has notado que ciertos reporteros de medios importantes como The New York Times, The Washington Post, han dejado incluso de levantar la mano? ¿Lo has notado tú? Precisamente sí. Sí. Los reporteros, más que nada, por ejemplo, el reportero de la prensa asociada, reportero, ya ni levantan la mano porque saben que no les van a dar la oportunidad. Fueron los que expulsaron del pool, ¿ves? Pero a través de una dirección un mandato de la Corte Suprema, los hicieron que entraran otra vez. Pero están ahora, pero por ejemplo no viajan en Air Force One, todavía no los veo en Air Force One. ¿Ves? Están en el briefing room, entraron ahorita al foro-up del grupo del gabinete, pero sí, ellos son una represalia muy grande con APE, con la prensa asociada, que es una de las grandes asociaciones aquí, con Reuters. De las agencias de noticias más importantes. Claro, la agencia mundo. Reuters y la agencia de la prensa asociada es 1-2, con Getty, que es la otra, y Bloomberg, y hay varios, pero ellos están ahí tienen el asiento principal en la primera línea, ¿no? En la primera línea, en el briefing room está CNN, ABC, Bloomberg, y después está Reuters, AP, CBS, Fox y NBC, ¿ves? Y luego atrás está el radio y las otras cadenas. Sí. Y ahora Fox se ha colocado como no solo la principal bocina de los caprichos y decisiones de Trump, sino también incluso hasta un podium para criticar a la prensa que lo cuestiona, que eso es más grave. Ya es triste, es triste. Y más que nada el diario aquí vienen los secretarios a hacer los tiros en vivo tanto en Fox Business como en Fox News. O en estas cadenas que te dije de Newsmax, sí. One America Online y el otro que se llama Great TV. Y promoviendo, pues en una forma, las mentiras, men. Porque hay muchas cosas que no aquí, según el presidente, la economía está súper bien y que ya firmaron con India y pues que ahorita le pregunté a uno de los chavos, oye, ¿sí es cierto lo que dijo Peter Navarro ahorita? De lo de India, no, pues se le salió, pero no, que yo sepa no han firmado nada, ¿ves? Pero no, pero es increíble, es triste. Y yo por eso yo creo que me voy a tomar un retiro más temprano, no creo que vaya a ser los 4 años que me queden aquí. Ahora, eso te iba también a preguntar, porque pues tú también como inmigrante a este país, aunque estás ya ciudadano estadounidense, ¿te sientes indignado por lo que dicen de los inmigrantes, por la manera en que descalifican a México y América Latina? Claro, y tú lo sientes aquí hasta con las miradas, ¿ves? Del new media, ¿ves? Porque la mayoría son un poquito medio rednecks, ¿ves? Y ay, Dios mío, cuando ven ahí que estás, sí. Pero a mí a estas alturas ya no, ni fu ni fa, pero sí. De que tratan de hacerte sentir de así como, no menospreciándote, pero las miradas, ¿no? Así de, ay, ese cabrón, ¿quién lo dejó entrar aquí o qué? ¿De dónde vienes indocumentado? Sí, no, pero... Llámenme a la patrulla fronteriza o a la DEA para que lo detengan. Yo aquí ojalá me aviente 2 años más y ya cuelgo los tenis, porque no, está canijo. Y yo no sé si vaya a seguir aquí. Aquí lo que pasa es que al nivel de uno, yo tengo 31 años trabajando para CBS. Y ahorita soy el senior cameraman de ellos, ¿ves? Que es el de más antigüedad. El decano. Entonces a mí me dan la preferencia, ¿ves? Me dicen, oye, ¿qué quieres ir a la Casa Blanca? O si yo no quiero estar aquí, me sacan, ¿ves? Me mandan a hacer asignación general o
el Congreso, Departamento de Estado, el Pentágono. Que el Pentágono es otro de los lugares que también votaron a NBC y a CNN. Todos tenían sus oficinitas allá dentro del Pentágono. Los votaron, man. Y nos votaron a todos en cierta forma, porque antes tú podías estar en el briefing room, ¿no? Pero como tú, Jesús, si vas al Pentágono a cubrir alguna nota o algo, podrías entrar y salir al briefing room, que es como la estación de trabajo. Ahora no puedes entrar. Si no hay briefing, no puedes entrar. Y a CNN lo votaron de ahí, y a NBC los votaron de ahí. Las oficinas que tienen, las oficinas están como chiquitas todo, pero estás ahí con tu fibra de internet, con tus teléfonos, con tu mini estudio ahí donde hacen los en vivos. Los sacaron y ahora les tenemos que ayudar a ellos, ¿ves? Qué ironía que el país que se proclama defensor de la libertad de expresión esté limitando tanto a la prensa de Estados Unidos y sobre todo tiznándola de ese ambiente racista. Mi querido Víctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos concediste entre Washington y México, y ojalá antes de que te jubiles tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo sobre esta etapa tan complicada para la prensa con Donald Trump. No, gracias a ti, Jesús, y saludos, un abrazo sincero, y a ver qué día nos vemos por ahí. Ven a visitarnos otra vez. Yo sé que no te gusta venir, pero ven a visitarnos. Cada semana voy. Ven a ver el caos este. Un gran abrazo, Víctor. Un abrazo, Jesús, gracias a ti. Saludos, hasta luego. Hasta luego. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Y bueno, llegó con la toalla enredada en el cuello como si fuera un gran atleta, que no lo es, pero ya está aquí. Jorge Sánchez con Deporteando con mi George. ¿Qué nos tiene, mi querido olímpico? ¿Qué pasa, Jesús Esquivel? Saludos, amigos. Un gusto estar con ustedes. Oye, también con la toalla en el cuello me recordaste a aquellos managers, ¿no? De los grandes peleadores mexicanos ahí en sus esquinas, embarrándoles vaselina en las cejas para tapar las heridas, ¿no? Cuando el box era de verdad, ¿eh? Un Cuyo Hernández, por ejemplo, así me sentí, como el Cuyo. Cuando era el box de verdad, ahora cuando todo era... No sé si en aquel entonces también había alguno que otro tongo, ¿eh? Yo creo que sí. Sí se la partían bonito. Sí, digo, es que ya estamos hablando como ruquitos, como lo que somos definitivamente. No. Además de eso, admito que estoy yo a mis 143 años, no, hombre. Pero que sé reconocer lo que es un verdadero deporte también, y que no me como las farsas. O sea, ¿tú eres un detractor del Canelo? ¿Lo que estás diciendo es que eres un detractor del Canelo? ¿Al Canelo le han puesto algún contrincante de verdad? Pero dime cuál. No, si se le ha pasado subiendo de divisiones y ganando. No, iba a decir noqueando, pero no, el Canelo no se especializa precisamente en noquear. Después de Julio César Chávez y después de que hizo el ridículo queriendo volver a pelear, no he vuelto a ver con ánimo el box, y todo lo demás me parece una farsa. Y mira que Julio, ya sobre todo en esas últimas, efectivamente ya no era lo que fue en su momento, ¿no? Pero tiene razón, creo que el último máximo ídolo del boxeo fue el César del boxeo, Julio César Chávez. El Canelo me parece que es un extraordinario peleador, pero le ha faltado un rival, Jesús. Uno que el Macho Camacho de Julio César Chávez, por ejemplo, ¿no? Hay que sacarle uno de Tepito. Pues sí, tiene razón. Fíjate, pero Julio, por ejemplo, le pegó a su compadre, a Ramírez en algún momento, cuando empezaban ambos. Sí. ¿No? Y después, pues hasta que se encontró al Macho Camacho, y fue aquella pelea épica que, por cierto, fue el primer pago por evento en nuestro país, con récords mundiales. En aquel entonces eran cajitas las que te daban para que bajaras la señal de esas peleas. No, qué tiempos aquellos. Oye, pero rápido, antes de que se me acabe el tiempo, por cierto, sigue la Federación Mexicana de Fútbol castigando futbolistas. Ayer anuncia que una jugadora de Mazatlán está desafiliada, está castigada 6 años. Su caso será enviado a la FIFA para que no pueda participar en ninguna otra liga
porque con base en sus investigaciones se dan cuenta que sí participó en la manipulación de resultados de partidos donde ella estuvo. A mí lo que me preocupa, Jesús, es que siguen castigando jugadores de diferentes categorías, no la máxima todavía, pero no nos dice la Federación de Fútbol si hay pistas, por lo menos, de quién es o quiénes son los que están corrompiendo a nuestros futbolistas. Creo que eso sería lo más importante, ¿no? Porque los castigos individuales creo que de poco sirven, entendiendo que si se lo merecen, se lo han ganado, pues que lo tengan. Pero ¿quién está corrompiendo a los futbolistas mexicanos? Esa sería la gran pregunta el día de hoy. Bueno, y ahí tienes la respuesta a la pregunta que me hiciste. ¿A quién le pondríamos al Canelo? Pues a esos directivos corruptos, siquiera para que se entrene y los ponga en su lugar. Sí, imagínate la maraquiza que les daría, pero a lo que voy es que tendrían que ser más explícitos en cuanto a sus investigaciones, que han investigado, cómo se dieron cuenta que sí se están manipulando los partidos, hay alguna pista, han platicado con los jugadores y jugadores castigados para preguntarles, oye, ¿quién te ofreció? Y que las autoridades hagan su trabajo, Jesús, porque si no, nos vamos a pasar que es castigando jugadores y jugadoras, pero no acabamos con el problema, ¿no? Tú lo sabes, desde siglos, desde que inició la profesionalización y el negocio del fútbol, los directivos nunca rinden cuentas, se llenan los bolsillos de dinero y nada más. Pero esa es otra cosa, aquí lo que me preocupa es que, como diría Maradona, la pelota no se mancha, ¿no? Pero se ocultan entre ellos. O sea, si tú... Aquí, a ti que te encanta este tema, yo creo que aquí va más por el rollo de las famosísimas mafias, ¿no? Sí, digo, claro, y siempre sacrifican a los jugadores, pero en realidad los autores intelectuales se quedan en la impunidad. Exacto, pero en este caso no sé si pensar que hay algún directivo involucrado. Yo iría más por gente externa a nuestro fútbol, que son esos grandes apostadores que se acercan a un jugador que a lo mejor gana, ¿qué te gusta? 10,000 pesos al mes, y ponle que le ofrezcan 50, 60 mil pesos porque le sacan una tarjeta amarilla antes de 20 minutos. No sé, digo, ojalá y no sea tan profunda la situación, pero me hace recordar el caso de El Salvador y hubo de todo. Claro, bueno, en Italia también hubo, la Juve se fue a la segunda división también por caso de amaño de partidos. Entonces, me parece que sí, la federación, en este caso la Liga MX, tendría que ser más profunda en sus investigaciones y, obviamente, estar trabajando ya a la par con las autoridades civiles. Pues ojalá no se tire la toalla al cuadrilátero y se llegue a fondo y lleguemos a los 12 rounds, porque hay que esclarecer todo. Y mi querido Cuyo Hernández, nos vemos el próximo martes aquí en Entre Washington y México. Ya para saber quién va a disputar la gran final de la Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Eso qué es? Yo pensé que estabas hablando de la Liga de Campeones de Europa. No, pero ya lo platicaremos, mi querido Jesús. Abrazo, Jorge. Abrazo, saludos. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como en cada episodio, ya está aquí Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Jesús, ¿cómo estás? Gusto saludarte siempre, saludar a la gente que nos escucha. ¿Y qué les traigo esta semana? Les traigo una muy, muy buena recomendación, debo decirlo. Una de mis series favoritas que la gente puede ver ya en la plataforma de Apple Plus. Y es una comedia, pero tiene mucho que ver con el tema en cuestión de este episodio, con asomarnos al detrás de, con asomarnos a cómo se maquila, pues, la imagen, cómo se maquila, cómo se construye lo que vemos en la pantalla. Se trata de El Estudio o The Studio, una serie creada, escrita, dirigida, producida y protagonizada por el actor Seth Rogen, quien pues la mayoría de la gente conoce por su paso en la comedia, aunque también ha tenido acercamientos al drama. Trabajó, por ejemplo, en la película biográfica de Steve Jobs que hizo Danny Boyle. Seguramente
lo recuerdan ahí, hace el personaje de este mejor amigo de Steve Jobs, que ahora mismo olvidé el nombre, pero más allá de cómico, es buen actor, ¿eh? Es muy buen actor y es una persona que lleva muchos años en esta industria. Él empezó a los 14 años haciendo comedia de stand-up en su natal Canadá, y después tuvo la oportunidad de trabajar con Judd Apatow en una serie que se llama Freaks and Geeks desde la adolescencia, y ha ido creciendo, no solo como actor, sino, como lo decía, también ya dirige, produce, escribe, hace series para otras personas, no solo se dedica a proyectos propios, pero además es un gran cinéfilo. Y dice que una de las cosas a las que más se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera es a esta dualidad de la industria cinematográfica y del entretenimiento en general, en la cual, pues sí, muchos cineastas son artistas con, pues, ganas de decir algo, y que se deben de enfrentar a un sistema que lo que busca es dinero, que lo que busca es público, y que muchas veces pues son dos cosas que chocan. Entonces, de estudiar la historia de un productor, como lo es el propio Seth Rogen, interpretado por él mismo, que él quiere hacer la gran película estadounidense. Él quiere hacer películas como las de Martin Scorsese, como las de Francis Ford Coppola, pero se encuentra con una compañía en la cual le dicen: nosotros queremos hacer dinero. El primer episodio es muy divertido porque nos cuenta cómo, después del éxito de Barbie, todos los estudios quieren hacer películas inspiradas en marcas o en juguetes o en cosas populares, y a él le dicen: tu gran trabajo, tu primer gran proyecto es hacer la película de Kool-Aid, esta bebida en polvo que recordamos, tenía esos anuncios en los que salía la jarra de Kool-Aid, y entonces él se acerca a Martin Scorsese, y Martin Scorsese le picha una película que tiene que ver con esta secta de Jonestown, no sé si te acuerdas, de personas que murieron, y tú dímelo, ¿tomando qué? Me quedé pensando en el correcaminos de los comerciales del Kool-Aid en México cuando era joven. No, imagínate, le dicen, Scorsese le dice: yo quiero hacer esta película sobre Jonestown, en la cual muchas personas murieron tomando Kool-Aid envenenado. Sí. Y entonces él dice: pues voy a tener que mentirle a alguna de las dos partes. Al estudio le voy a decir que Scorsese quiere hacer la película del Kool-Aid, y a Scorsese le voy a decir que, pues, como su película incluye el tema del Kool-Aid, pues se la vamos a comprar. Entonces, es como este dilema que tienen los productores, y es muy interesante porque pues viene de muchas anécdotas personales. Lo interesante aquí es que Martin Scorsese, por ejemplo, en ese episodio, está interpretándose a sí mismo. Entonces lo vemos haciendo un rol como comediante, lo vemos hasta llorando cuando pasa una situación incómoda, y así a lo largo de la serie nos va mostrando el detrás de cámaras y de lo que se vive en un estudio. Platiqué con Seth Rogen, y esto fue lo que me contó sobre, pues, de dónde saca la inspiración para contar estas historias que a lo largo de 8 episodios puede ver la gente y reírse mucho en pues el estudio. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Siempre escribo cosas acerca de mí mismo. En su mayoría hablo de lo que no me gusta en esta industria y los roles que jugamos en ella. Porque tengo una compañía productora con mi socio y nosotros decidimos qué se hace y qué no, basados en parámetros mínimos. Damos consejos a actores, directores y escritores. Tratamos de que sean mejores, pero siempre con miedo de que queden peor. Nos llega a incomodar el poder que tenemos. Podemos trabajar con gente que admiramos desde que empezamos a hacer esto. Y vivimos con miedo de decepcionarlos de alguna manera o hacerlos enojar. Por eso nos basamos en nuestra propia experiencia en esta industria y en este momento de nuestras vidas. Eso queríamos explorar, por de voz de guía hablando. Pues mira, qué interesante, porque en este episodio de Entre Washington y México hablamos con un camarógrafo en la Casa Blanca, Víctor Ulloa, de la cadena de televisión estadounidense CBS, que nos cuenta detrás de cámaras qué es lo que ven ellos en esta transformación de manipulación por parte del gobierno de Trump a la prensa, y cómo hasta entre ellos, que son gracias a los que se transmiten las imágenes, se ríen de las tarugadas que preguntan. Sí, no, y aquí es una película muy autocrítica, porque, como bien lo decía Seth Rogen, a ellos les toca a veces enfrentarse con directores o con actores que admiraban y tener que decirles:
no, pues por ahí no va la cosa, ¿no? Nosotros lo que queremos es hacerlo así asado, ¿cómo le haces? En fin, entre muchas otras cosas que platiqué y que pueden ver en mis redes con Seth Rogen, está incluso el cómo dirigieron a Martin Scorsese, cómo te le plantas a un director legendario y decirle, ahora vas a llorar porque no te cumplimos un capricho dentro de esta ficción. Es divertidísima y además tiene una cosa muy interesante. La gran mayoría de los episodios están hechos en una sola toma, como esta serie Adolescence, en la que no hay cortes. Y entonces, pues es verdaderamente un reto actoral y técnico que vale la pena que la gente vea en la plataforma de Apple TV+. Pues ya lo saben, Pucha Play, aquí en Entre Washington y México, cada semana. Un abrazo, Gonzalo. Abrazo para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.